Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, a nuestro conferenciante de hoy, a José Francisco Roldán, y a todos ustedes, por supuesto. Señoras y señores, muy buenas tardes. Regresamos tras la semana pasada a nuestro lugar habitual de encuentro, a este Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete. Bienvenidos a la sexta de las conferencias programadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Tras la intensa e interesante conferencia del pasado lunes al cargo del doctor en Historia, José Luis Simón, en la que averiguamos, por ejemplo, los diferentes usos que se le dieron a los castillos en la provincia de Albacete a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, hoy conoceremos a uno de los personajes literarios que más se han utilizado en la literatura española, concretamente, sobre todo en una época, quizá en el siglo de oro, pero de aquel pícaro joven, desventurado, que se nos evoca gracias a grandes obras, por ejemplo, como El Lazarillo de Tormes, hasta el pícaro actual, en el que quizás se esfuma ese velo de romanticismo. Por los caminos, por las calles de este Albacete han circulado todo tipo de pícaros, que también han dejado su impronta en esta ciudad. Bien, pues de aquellos, de estos, de sus trucos, de sus pillerías, de sus engaños, nos hablará hoy nuestro conferenciante, nuestro protagonista. Se lo voy a presentar de manera muy resumida, no sin antes añadir que es para mí un inmenso y un auténtico placer poder presentar hoy a José Francisco Roldán. Después de tantos años de profesión en los que hemos coincidido una y otra vez, en una y otra ocasión, bueno, pues he de decir de él, entre otras muchas cosas, que por lo menos a mis compañeros de profesión y a mí nunca nos ha dado un no puedo. Siempre se le haya pedido lo que se le haya pedido, ha actuado con diligencia, con presteza, con efectividad, tanto si era una declaración, como si era confirmar alguna información, como si necesitábamos de él un artículo, cualquier opinión al respecto de mil y un asuntos muy diferentes todos ellos, pues él ha estado siempre allí, dando la cara, contestando a todo, a veces también pues a temas que son delicados. Bueno, pues por eso aprovecho, y ustedes me lo permiten, seguro que sí, y agradezco públicamente su entrega y su colaboración. Muchísimas gracias. Bueno, y después de esta pequeña licencia, sí que les voy a contar de manera muy resumida un poco el currículum de nuestro conferenciante de hoy. José Francisco Roldán Pastor nació en Alcantarilla, en Murcia, aunque sus raíces son también albaceteñas. Su familia proviene también de Molinicos. A la edad de 9 años llegó a Albacete, ciudad, por ejemplo, de la que ha pregonado hasta su feria. Un gran honor, hace relativamente poco además. Por sus venas han corrido todo tipo de vocaciones y yo creo que en todas lo hubiera hecho muy bien. Misionero, periodista y la que finalmente fue y es policía. Aunque, como nos contará, sí que en alguna ocasión ha conseguido, por ejemplo, quitarse la espinilla del periodismo y ha logrado compatibilizar estas dos profesiones, la de periodista y o estas dos facetas, la de periodista y la de policía. Nos contará seguro también alguna anécdota. El 1 de noviembre de 1980 llegó a la Comisaría Provincial de Albacete como inspector, en 1999 ascendió a inspector jefe, en 2007 a comisario y ya en 2012 a comisario jefe provincial. Desde 1982 ha impartido cursos, charlas, conferencias, mesas redondas sobre todo tipo de aspectos policiales y también de prevención. Ha colaborado en programas de radio, también de televisión, a nivel local, regional, nacional e incluso internacional, y ha escrito infinidad de artículos para periódicos y revistas, no solo de Albacete, también fuera incluso de nuestra región y también a nivel nacional, por supuesto. Desde hace unos años viene publicando artículos relacionados con la picaresca española, con Lazarillo de Tormes, Rinconete y Cortadillo, Guzmán de Alfarache y el Guitón Onofre. Desde 1993 ha impartido charlas y cursos de varias materias en el ámbito policial, centralizado y descentralizado. Lo ha hecho en la Escuela Regional de Policía Local y en otros centros de formación, incluida la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además autor de 4 libros relacionados con la autoprotección y también de un relato histórico.
Bien, y no le quito ya más tiempo a nuestro protagonista y les dejo con él, con José Francisco Roldán, con nuestro comisario, como le decimos con cariño. Así que cuando quiera, muchísimas gracias. Vamos a recibirle con un aplauso. Muchas gracias, María José. Y gracias a Luis, Carmen, por seleccionarme en este elenco de personalidades que vienen a hablar, lógicamente todas mejor que yo, garantizado. Yo encantado de colaborar en cualquier iniciativa que surja de lo que sea. En este caso, además, me ha gustado siempre utilizar esta especie de tribuna, ya sea en el ámbito que sea, para mandar mensajes de autoprotección. Y cuando me plantean de qué vas a hablar el día 21, pues yo quería hablar de picaresca, porque es lo que he trabajado toda mi vida, pero quiero hablar de picaresca de la que he vivido y picaresca de la que he leído. De forma que voy a intentar no aburrir. Haremos una pequeña exposición de unos minutos y luego pues haremos preguntas a las que esté dispuesto uno a contestar si sabe, y si no sabe, pues me lo invento, ¿no? Pero la idea es mandarles un mensaje muy claro. Realmente del Lazarillo para acá no ha cambiado casi nada, ¿eh? Tenemos los mismos personajes moviéndose por el mundo, por la ciudad, por España. Lo que pasa es que cambia el escenario, cambia el atrezo, cambian protagonistas, cambia el ámbito geográfico, pero en definitiva estamos igual. Por eso es lo que pretendo hablar. De manera que voy a hablar primero de lo que no he visto, que no he vivido, por razones obvias, y es el siglo XVI, el siglo XVII, para que sepamos de dónde partimos. Hay unas referencias escritas muy lejanas sobre comportamientos pícaros, incluso unas pequeñas obras, porque lo primero que se escribía en España eran obras teatrales, ¿no? En verso, y hay alguna referencia de picaresca en aquellos años, pero realmente el punto de salida de lo que es la novela pícara como tal, desgraciadamente no se atrevió el autor nunca a reconocer que fue, porque hubiera terminado en algún sitio perverso, porque estaba la Inquisición en todo lo suyo, que era la que controlaba, que nada se salía de un poco de lo que era la norma reconocida por la sociedad, sobre todo por el poder. Por eso insisten los autores, no lo digo yo soy un puro aficionado, que realmente quien escribió el Lazarillo de Tormes fue una persona vinculada a la Iglesia, y además con cierto poder, porque hay que reconocer que en aquellos años no todo el mundo podía escribir, y además no todo el mundo que podía escribir podía publicar. Además el público lector era muy reducido. Por lo tanto, la primera referencia es ya por mediados del siglo XVI, 1545, donde se publica el Lazarillo de Tormes, que es nuestra referencia de la picaresca nacional, que va a ser el punto de donde parte todo lo demás. Si vamos luego leyendo otro tipo de relatos parecidos, todos más o menos siguen el mismo guión. Un personaje desgraciado, un miserable que tiene que salir de la nada, tiene que buscarse la vida. Y la mayoría de nosotros hemos leído seguro el Lazarillo, aunque no sea completo, o hemos visto alguna serie de televisión en donde refleja la dura vida de los miserables de entonces, cuando España estaba en el esplendor de su poder político y militar, cuando estábamos ampliando los confines de España, que no se ponía el sol. Resulta que la gente normal se moría de hambre. Y entonces, ¿quién vivía? Pues vivía la gente que tenía capacidad, porque tenían una vinculación con el rey, con la nobleza. Aquellos que tenían servicio de armas, lógicamente, eran los que tenían que pelear, por ahí tenían sus soldadas. Aquellos que estaban relacionados con el clero, con la Iglesia, porque era un poder fáctico importante. Y luego, pues algunos que tenían algún tipo de relación, pues alguien que tenía alguna profesión determinada. Pero las profesiones que nosotros entendemos ahora como que ahora nos sirven de referencia para decir aquel era un artista espectacular, ¿no? El Greco, por ejemplo, el Greco era un muerto de hambre. Si el Greco vino aquí a hacer molduras de cuadros porque la pintura no se pagaba, ¿no? Pues esa es la sociedad que teníamos aquí. De manera que en esa sociedad aparentemente poderosa en cuanto a las guerras en todos los mundos que podemos imaginarnos, aparece este tipo de personajes miserables que tienen que sufrir y padecer para poder comer. Y tiene que estar todo el día planificando qué estrategia va a utilizar para conseguir comer y a quién tiene que engañar. De ahí nace el primer texto que tenemos como referencia del Lazarillo de Tormes. Luego, lógicamente, este libro lo leerían todas aquellas personas que tenían capacidad para leer, entre ellos Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, estoy seguro que leyó el Lazarillo de Tormes, porque cuando escribió Rinconete y Cortadillo, que aún no tenía pensado escribir el Quijote, era una cosa que empezó él en las primeras novelas ejemplares, la única novela de las ejemplares que llamamos, o que se ha considerado como tal, que habla de picarescas, Rinconete y Cortadillo.
Y además, si alguien lo lee, que es un relato no muy largo, entenderá que este hombre pensaba hacer una serie completa o un libro muy grande sobre Rinconete y Cortadillo. Si alguien lo ha leído sabrá que al final se despide como diciendo continuará, o sea que no acaba Rinconete y Cortadillo. Y los personajes que se repiten son el Lazarillo también, se mueven, jóvenes que van moviéndose por las ciudades importantes de España. En los mismos relatos estos nos están explicando cuáles eran las ciudades importantes de España. Lógicamente estaba Madrid, cómo no iba a estar Toledo, Salamanca y, por supuesto, la ciudad poderosa en esa época, la más poderosa, la más económicamente poderosa, era Sevilla. Por lo tanto, Rinconete y Cortadillo terminan en Sevilla, en donde aparece otro tipo de personaje curioso que veremos luego en la literatura posterior, la nuestra y en la inglesa y en la americana, que es ese tipo, el monipodio este, que es la especie de jefe de la banda de ladrones, que organiza una especie de asociación o de hermandad o de grupo, que es el capo, el jefe de la banda, que manda a todos a robar y que por supuesto hay que darle la parte correspondiente de lo que están robando, para compartirla y luego para llevarse él. Estamos viendo personajes como el pillo y luego el jefecillo, y estamos viendo que cuando vengamos a la situación actual veremos que estamos en los mismos términos. El desgraciado que va pidiendo como puede y robando como puede, y luego está el otro que se aprovecha de lo que está robando, ¿no? En tercer lugar aparece luego un personaje que realmente ha sido maltratado por la historia de la literatura. Mateo Alemán, que es el que ha hecho la novela de verdad, la novela importante de picaresca española, que era el Guzmán de Alfarache, saca un personaje distinto. No es un personaje miserable como puede ser Lazarillo y Rinconete y Cortadillo, es un personaje que aparentemente tiene cierta origen. Él dice que además su padre era un personaje importante y que su madre era también de familia culta y poderosa. En definitiva, es un tipo de delincuente económico que no se basa solamente en la miseria, sino que además es un pillo, que es un estafador, que va creando trampas, que va creándose la riqueza a base de engañar, y que es un personaje curioso que en ese momento, en la época en que se publica, ya por el 1599-1600, la verdad es que le hace una sombra tremenda a Miguel de Cervantes, porque su libro se vendió mucho más que el Quijote, la primera parte. Y es curioso porque le pasó lo mismo que a Cervantes. Y es bueno, cuando uno lee por ahí, uno se fija, es bueno explicarlo así. Mateo Alemán vende 12.000 ejemplares, saca dinerillo, era un sinvergüenza, ahora lo explicaré. Miguel de Cervantes tampoco iba muy mal, pero más o menos en ese mundo de la delincuencia se movían más o menos. Vendió unos libros importantes, ganó una pasta, como decían, en un momento determinado lo explica. Se va, porque todos este tipo de personajes importantes, su objetivo en esa época era irse a América, a hacer las Américas, a ganar dinero, porque el futuro estaba en el otro lado. Y al cabo de un tiempo, curiosamente, como luego le pasó a Cervantes, porque Cervantes publica su Quijote un poco después, el Quijote no es pícaro, no es novela picaresca, el Guzmán de Alfarache sí. Cuando lleva unos años que ve que le está flojeando la pasta porque es un jugador, un poco sinvergüenza, un estafador, y se queda sin dinero, es un ejemplo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Resulta que se entera que están preparando una segunda parte. Dice, pero bueno, ¿esto qué? Hoy un tipo que había escrito una segunda parte de Guzmán de Alfarache. De forma que estando en Portugal, por cierto, Portugal era España en esos momentos, escribe la segunda parte de Guzmán de Alfarache y después Cervantes escribe su segunda parte. Si vemos, todo se desarrolla, quitando el Lazarillo, que digo, insisto, que es una obra de origen para todos, que todos la leen, y todos entre ellos se leen. Hay un personaje perverso, se permite la expresión, que era Lope de Vega, bueno, que la gente no publicaba cuando quería, sino que tenía que darle visto bueno, primero un mecenas o un señor poderoso del reino, y luego alguien que daba el visto bueno como calidad literaria y como sobre todo si cumplía las normas que les pedía pues los dictámenes de la religión o de la iglesia. Lope de Vega era una especie de controlador de escrituras y Cervantes lo llevó eso bastante mal, de hecho se llevaron bastante mal, me cuentan, dicen los especialistas que han leído mucho sobre él. Bueno, pues Cervantes tuvo que repetir su segunda obra porque veía que la estaban fusilando también. Qué curioso, porque eso ocurre también ahora. El famoso negro ese que escribe las cosas de otros ya se estaba dando. Y todo tiene que ver porque esa forma de copiarse unos a otros, porque en definitiva es como el que saca un bolero bonito y dice, pues yo voy a hacer otro bolero, y otro bolero, y otro bolero. Y entonces, en el siglo XVII, también se copiaban todos. Si una cosa tenía éxito, los demás querían hacerlo también así. Y como tenían capacidad para escribir y un mecenas que les ayudaba, pues y Lope de Vega daba el visto bueno, pues adelante, libros para adelante, ¿no? Hablo ya
de la segunda parte de Guzmán del Farache. Hay otro libro por ahí que aparece en el año muy recientemente, que era un manuscrito perdido, que para mucha gente, yo me dio una sorpresa cuando estuve repasando que este libro existía. Es muy parecido también al Lazarillo o a Rinconete y Cortadillo, que es el Guitón Onofre. Guitón es palabra pícaro, ayudante de cocina, en fin, la palabra pillo, ¿no? Otro señor que se llama Gregorio González, el hombre que era un administrador de fincas en la zona de La Rioja, pues escribió un libro parecido. Aparece muy tarde, pero debió escribirse también en los mismos años. O sea, se copiaban todos se leían para explicar su manera de explicar las cosas. De hecho, por ejemplo, el Gregorio González es un plomazo, porque este tipo de obras, en algunos casos, perdían muchísimo tiempo en mandar mensajes sobre la ética, filosóficos, sobre lo bueno y lo malo. Guzmán de Alfarache se pasa toda su obra, Mateo Alemán, poniendo a parir al poder, a la iglesia, a la corte, a todo el mundo, hasta donde le dejaban, lógicamente. Pero son libros que tienen que ver mucho con la realidad social de aquel tiempo y que no está muy lejos de lo que tenemos ahora. Y ya el último no, porque más o menos se escribió por la misma fecha. Lo que pasa es que se publicó muy tarde. El Buscón de Quevedo realmente es la obra definitiva como novela picaresca. Es como si uno hubiera leído varias y dijera, bueno, ahora voy a hacer la mía, pero voy a coger lo mejor de cada una y voy a hacerla perfecta. El Buscón es la novela, yo no soy muy entendido, pero en mi opinión, después de leerlas todas, la novela pícara perfecta. Es exactamente justo lo que hay que contar. Ni hace monsergas, ni hace cuentos raros como hace el Mateo Alemán, ni se mete en disquisiciones filosóficas como hace Gregorio González, de forma que la definitiva para mí es el Buscón. Estoy dando pistas por si alguien quiere leer, le va a interesar. El Buscón es una obra corta, no muy larga. Luego surgen más novelas pícaras alrededor, aparecen incluso como una especie de saga artista de la Guerra de las Galaxias, pues el Lazarillo no sé qué, el Lazarillo no sé cuánto. La pícara Justina, yo no fui capaz de leerla. Es tremendo. Una obra que se plantea con 7 prólogos, en donde aparecen añadiduras a los lados. Eso no hay quien se lo coma. Eso lo tendrán que leer los literatos y los que tienen que por obligación leerla y los que sean especialistas en la materia. Pero una persona normal, yo que me considero normalico y corto, fui incapaz de leer La pícara Justina. Y es una novela pícara de picaresca importante, pero es complicado. Por eso a veces estos libros no eran sencillos de leer. Y por eso nos sorprende tanto Cervantes, por ejemplo, que a pesar de la forma en que se expresa, porque lógicamente era el idioma que se hablaba entonces y cómo se escribía, aún se le entiende. Y Mateo Alemán se le entiende muy bien. Pero es que a Quevedo se le entiende de maravilla. Quevedo es muy conciso, muy exacto. Bueno, pues esto sería el escenario de la literatura pícara en aquella época. Porque después, a partir de la mitad del siglo XVII, pues, lo mismo que nos robaban las colonias y los barcos, los ingleses se llevaron hasta la novela pícara también. Prácticamente la novela picaresca se va a Inglaterra y sigue por ahí. Hay un caso curioso que alguien que lo lea se dará cuenta. Cuando leímos Oliver Twist, Oliver de Dickens, nos aparece un monipodio inglés. El jefe de la banda de los ladronzuelos, chavales y tal, es el mismo monipodio que escribió Cervantes. Es decir, todos se leen, todos se copian. En la literatura antigua también. ¿Qué escenario teníamos entonces? Teníamos un escenario de miseria, un escenario en que todos se buscaban la vida y había muy pobres, que era el pícaro este desgraciado, el no tan pobre que tenía instrucción y podía ser capaz de engañar a la gente a más alta altura o más nivel, y luego estaba el personaje perverso a nivel de valido del rey o noble, que eran unos sinvergüenzas, pero bueno, eran los que mandaban. Bueno, pues así estamos ahora. Por ejemplo, un ejemplo de sinvergüenza grande, un auténtico malversador de caudales públicos, insolvencia punible, luego además fuera un especulador, uno que utilizaba tráfico de influencia, en fin, todos los delitos del Código Penal actuales los cumplía el duque de Lerma, que mandaba en España en la época de Felipe III, ¿no? Bueno, pues este hombre fue capaz de llevarse la corte de Valladolid, de Madrid a Valladolid, pegó un pelotazo urbanístico espectacular. Si lo leen por ahí sabrán que se llevó a la corte para Valladolid con la excusa de que el rey estaba no sé cómo, no sé cuánto, pero compró todos los palacios de Valladolid y terrenos que estaban libres, lo preparó todo para que una vez que se pasó la corte empezó a vender ahí y se hinchó, ¿no? Al poco tiempo quiso volver otra vez para Madrid y preparó la misma estrategia, pero en fin, el rey al fin, alguien se lo informó y se lo explicó. Bueno, pues no estoy diciendo ninguna tontería, hablo del siglo XVII, ¿verdad?
¿Y ahora qué ha pasado estos años atrás? Si la picaresca es la misma, el que tiene capacidad, que tiene información, tiene poder, tiene acceso a los datos importantes de lo que es la decisión política o económica, a ganar dinero. Ya había un especulador inmobiliario tremendo en aquella época. Luego estaban los demás, pero en definitiva ese. Pero el caso de Mateo Alemán, hablo del autor, no del Guzmán de Alfarache, porque realmente Guzmán de Alfarache es una especie de autobiografía del autor. Pues fue otro elemento que iba consiguiendo algún carguete en Hacienda, en administración de alguna finca, en algún tema de gestionar algún tipo de almacenes de cereales o de áridos y cosas de esas, y se lo quedaba. Y estafaba. Bueno, pues no deja de ser lo que hemos tenido aquí, lo que hemos tenido y posiblemente tengamos aún por ahí este tipo de gente que compra mercancía y luego la vende sin haberla pagado, engaña a uno y le hace trampas con el trigo, compra un solar y especula con él y luego lo vende a lo mejor sin haberlo pagado del todo. Eso era Mateo Alemán. Por eso terminó en la cárcel. La prisión entonces era mucho más dura que ahora, que conste. La Santa Hermandad era el referente de la persecución del delito, que además era un elemento muy curioso porque no había división de poderes. La Santa Hermandad era todo. Era el que cogía, el que juzgaba y el que condenaba y el que encerraba. Bueno, pues la legislación era más dura, efectivamente. Cuando alguno tenía un poco de suerte iba a la cárcel, pero si tenía un poco de mala suerte iba a galeras, a luchar por ahí con los moros o con los otomanos, ¿no? En definitiva, era un tipo de estafador, pero de medio nivel. Ya no era de los de alto ni bajo. Yo ahora me gustaría irme hacia los tiempos actuales pensando primero en los más miserables, porque seguimos teniendo en nuestra sociedad miserables. Posiblemente sea un fracaso de la sociedad nuestra. Y si me voy de lo de arriba, me voy a Albacete, pues tengo que decir que es un fracaso de la sociedad de Albacete. Se ha hecho muchísimos esfuerzos desde hace muchísimos años con una sociedad determinada en la que te das cuenta que van pasando 20, 25, 30 años y prácticamente te encuentras con el mismo problema. Una marginación social que se resiste a no serlo. Otra perspectiva, una marginación social que otros no quieren que salga de donde está. Hay dos perspectivas, ¿verdad? Y hay verdad de un lado y verdad de otro. Nosotros hablamos de la picaresca de Albacete porque desde siempre ha habido un Lazarillo de Tormes, ha estado ahí. Recuerdo en los años 80 que había chavales que iban por ahí a ver lo que pillaban, le quitaban algo a una mujer que iba por la calle Mayor, iban grupos de 5 o 6 niños de 8 y de 9 años. Hablo siempre, cuando hablo de picaresca, no quiero hablar de delitos importantes o delitos que tienen que ver con la violencia, hablo simplemente de hurtos y de estafas. Por ejemplo, en Sevilla, cuando Rigoneto y Cortadillo van allá a Sevilla, se especializan en hurtos, quitarle el bolsillo a la gente que va, sobre todo por la zona del puerto, las plazas principales. Hay una anécdota que le quitan a un estudiante su bolsa con sus monedas. Había otros que era el hurto puro y duro de la mercancía que iban a intentar vender. O había otros que eran el juego de cartas. El juego de cartas es un instrumento estupendo para engañar, incluso para apostar a 3 cartas. Uy, si eso lo hemos visto después, si son los trileros. Los trileros se van hasta el siglo XVI y XVII. Por lo tanto, esa dinámica de delincuencia pequeña, de delito pequeño, de hurto y de estafa, ha llegado hasta nuestros días. Exactamente igual. Si uno va a Benidorm o va a Ibiza y ve 3 tíos allí moviendo unas bolitas o unas cartas, se remonta uno al siglo XVI y se encuentra que estaba al lado del puerto de Sevilla, al lado de la Torre del Oro, los mismos tipos. Hay que hacer un ejercicio mental importante para trasladarnos allí y decir, bueno, vamos a quitarle el entorno. ¿Y cuál es el truco de esta gente? Los trileros. Exactamente igual. Y han pasado unos años, ¿verdad? Estaba el otro que procuraba, si podía, quitarle algo de comida, porque el problema de esta gente desgraciada era solamente comer. Ahora no hay esa excusa. Aún hay excusa que pone, es que tengo que comer. No. La excusa de comer ya no vale. Entonces sí era válida. Porque no comías. Recuerdo algunas anécdotas del Guitón Onofre, que según contaba llevaba 5 o 6 días sin comer y ya el estómago le hacía cosas muy extrañas, ¿no? Porque es que no comían nada, comían algún pistacho, comían alguna cosa. Cuando se comía alguna menudancia de esta que llamamos nosotros de las tripas de los animales, eso era un manjar. Y se pasaban el día buscando el modo de poder comer en cada momento. De manera que eso era la miseria más absoluta. Claro, la miseria es la que genera el ingenio para poder comer. Y ahí parte todo el esfuerzo intelectual del autor, que está simplemente relatando algo que está viviéndose. Él no se inventa nada. Lo está viendo por las plazas de España. Las plazas de Salamanca, las plazas de Toledo,
las plazas de Madrid, y está viendo cómo la gente se desenvuelve para poder vivir. Hoy día, aunque tengamos miserables también, no es excusa el tener que comer. Será excusa tener calefacción, tener luz, tener otro tipo de cosas, pero la comida ha avanzado bastante en ese sentido. Ahí sí haya cambiado. Hay un colectivo determinado de gente, ya sea oficial como particular, que arropa al miserable. Entonces era más reducido lo que había de ayuda. Por eso había que moverse más en la calle y pelear más, porque no había nada previsto. Cuando uno conseguía pasar al servicio de un sacristán, que hay que ver lo que era un sacristán, por lo menos podía comer. Ahora comía cereales, comía lo que hubiera por ahí, alguna cosilla, pero todos nuestros pícaros de la novela picaresca, todos buscaban el cómo ayudar o cómo servir a un señor que le diera algo. El lazarillo, la madre lo manda con un ciego, diga, tira de momento, ahí te buscan la vida. Pues claro, el hombre procuraba con su ceguera pues dosificarle la comida al crío, pero el crío tenía que comer todos los días. Y toda su estrategia era tratar de comer diariamente. Pues este tipo de miserables los tenemos ahora también, sin esa excusa. Esos que tenemos por ahí que tratan de quitarnos el monedero o quitarnos la compra. Estos que vemos por ahí que parecen zombies. Bueno, ya no es la comida, ya hay otra explicación. Ese miserable viene de los años 80 para acá. En el año 80 había una delincuencia más o menos estructural en Albacete. La mayoría eran chavales muy jóvenes, había algunos mayores, que buscaban pues para comprar, para hacer para divertirse o para comprar cosas para fumar o para lo que sea. Pero en el 80 nos surge algo nuevo que en la época aquella del siglo XVII no existía. Aunque hubiera trampas con el vino y con la comida, pero no era lo mismo que la droga. Surge entonces el miserable que viene de la droga. Y es un elemento novedoso. Y así nos diferenciamos, ahí sí. Porque el miserable de la droga incluso es de familia que puede pagar en un momento determinado su droga hasta que se agota el filón de la familia. De forma que aparece ese miserable de la droga que tiene que buscarse la vida de cualquier manera. Y es el que está por ahí tratando de conseguir no comida, sino su dosis de heroína, que es lo más importante. Aún estamos ahí. Hemos sobrepasado quizás la parte más cruda, murió mucha gente en el camino, se ha quedado mucha gente en el camino, pero aún hoy, esta tarde, hay gente por ahí por la calle, algunos de los que piden por la calle ancha, que están pidiendo, no como ponen, quiero comer, que está, no, quiero tomar heroína porque necesito heroína. Por lo tanto, ese es el miserable moderno. También es cierto que en aquella época había una delincuencia, no voy a compararla del todo, pero a cierto modo. Esa delincuencia del que se dedica a vender y engaña en el peso, en las características de mercancía, incluso engaña en las posadas. Hay un caso curioso que descubren que le habían servido burro en vez de ternera, ¿no? Hoy día quizá aún tengamos algún caso así. Esa picaresca sigue funcionando en el mundo del comercio. Es cierto que hay unos controles más rigurosos y la sociedad ha cambiado. Pero aún hay gente que hace trampas y trata de engañar en el peso, en la calidad, porque lógicamente si eres un pillo y estás moviendo mercancía, vas a tratar de sacar el máximo rendimiento a lo poco que manejas. Luego están los otros que se dedican a engañar a otros pobres diablos, que son fáciles de engañar, a los que les ofrecen alguna posibilidad de ganar más dinero y luego no lo consiguen y les sacan más. Eso es todos los días. Por ejemplo, hoy contaba una anécdota curiosa de estos días atrás de cómo compra una persona un coche por internet. No es el caso de los coches, lógicamente, de aquella época, pero era algo parecido. Yo te ofrezco una venta rápida de algo muy bueno a un precio barato, sin que tú sepas que eso no es mío, que es de otra persona, incluso que está robado. Y la gente, con ese afán de conseguir rápidamente el objeto que pretendía, lo compraba y luego tenía que dar cuentas ante la justicia y tenía que explicarse. Y si al final lo creían, podían seguir el hilo y podían llegar hacia el estafador principal. Hoy ha pasado algo parecido. Un señor que quiere comprar un coche por internet y conecta con el vendedor, ve que es un coche bueno, una matrícula muy moderna, a un precio estupendo. Y el vendedor pues se acerca, quedan en un lugar determinado, le suelta el dinero en la mano, se queda con su coche, sus llaves y su documentación. Y al cabo de un tiempo va a descubrir que efectivamente ese coche está alquilado con otra matrícula y otra documentación. Y lógicamente tiene que dar explicaciones, primero, por qué llevas ese coche que no es tuyo, que está robado, y segundo, dar explicaciones para ver si conseguimos averiguar de dónde procede el vehículo. Ese tipo de truco que estoy hablando ahora, claro, Internet en el siglo XVII no lo teníamos.
nos facilita mucho la comunicación. Pero hace 20 años la comunicación era directa, o por el periódico o por un letrero que poníamos por ahí. En definitiva, ese tipo de truco, la picaresca comercial, sigue funcionando y muy bien. Lo que ocurre es que la novedad es que a través de Internet ahora estamos en manos de muchísima gente, porque la comunicación es inmediata, rapidísima, y nos consiguen engañar, sobre todo porque nos ofrecen algo, una persona que no sabemos quién es, que está ofertando algo muy bonito, vamos a entendernos sin darnos la cara, y a la hora de la verdad, el que está estafando engaña en algo, estafa en algo. Yo no, me estoy perdiendo el control y no sé dónde estoy. No sé qué tiempo llevo, María José. Pues, vamos bien, lo digo por cortar ya, porque me enrollo de una manera muy mala. En definitiva, el objetivo de este es explicar un poco que ese de los trileros sigue estando aquí, el del hurto del teléfono móvil, ahora es el teléfono móvil, entonces sería el bolsillo con las monedas, o llevarse el pescado, o llevarse la fruta. El hurto, en la novela picaresca se repite mucho la palabra hurto, es una expresión. Aquí ahora no hablamos nada más que de ladrones o de robos, y entonces se utilizaba exactamente la palabra hurto, que era que llevarse algo sin hacer ningún tipo de violencia o fuerza. Esa era la actividad que teníamos habitual. Luego teníamos la falsificación de documentos. Eso era muy habitual también, ¿eh? La gente falsificaba documentos con mucha facilidad. Entre otras razones porque no había un control riguroso de documentos, había unos sellos que se podían falsificar y había unos documentos escritos a mano que podían también falsificarse. Por ejemplo, Mateo Alemán escribe en el Guzmán de Alfarache la que lía es él, el Guzmán estando preso, cómo falsifica documentos para al final su libertad y que saliera libre con documentos falsos. O cómo hace documentos pues, para vender una finca o para vender un solar que luego resulta que no es suyo. Ese es un típico detalle que todos vemos actualmente. Entonces existía el delito de tráfico de influencias, que nos suena. El delito de malversación de caudales públicos, que nos suena. El delito de lo que es el nazareno, simular y luego no dar. Lo que es el delito de prevaricación. Joder, eso es una palabra que ahora suena muchísimo, la prevaricación. En definitiva, las conductas pícaras de aquella época se está repitiendo ahora. Y como quiero descansar un poco y que la gente me pregunte, si que te parece, María José, pasamos el micrófono y así no me voy de la idea fundamental, porque es esa. Yo podía entrar ahora en anécdotas curiosas de la época nuestra de Albacete, porque yo no he vivido la época del siglo XVII, he vivido del 80 para acá, bueno, un poquito antes también, y veíamos que, claro, he dicho antes que la Santa Hermandad y las galeras eran penas muy graves, eran excesivas. Hay que imaginarse una prisión de aquellos años, cómo sería, ¿no? Si no se comía en la calle, ¿cómo se podía comer dentro de una prisión? ¿Cómo era la situación de la salud de la gente? Ahora, la sensación que tenemos todos es que al menos los presos en general están mejor atendidos, tienen un nivel mayor de seguridad y de atención, y a veces incluso nos quejamos de que podemos ser demasiado generosos con los delincuentes, ¿no? No hay que ser tan, vamos a decir, tan rigurosos como entonces, que podía significar la vida, un simple delito menor, y ahora quizás este estafador que sabe que la respuesta de la ley va a ser bastante benévola, porque la estafa no está castigada bien, se castiga más el robo con violencia, robo con intimidación, los delitos violentos mucho más. Todo aquel que comete infracciones de carácter estafa sabe que la ley es generosa con él y además va a ser lenta, de forma que el tipo que hace este tipo de engaños lo que hace es coger dinero rápido, esconderlo o gastarlo, y cuando la ley llega a él, que llega, porque la justicia es lenta, dicen que es lenta, pero es una apisonadora. Cuando te pilla la primera punta de la camisa ya no te para. Pero ellos lo que pretenden, el estafador bueno, es tener siempre el dinero guardado. En el caso de que te pillan, responderás con lo que sea, pero que no pueden embagarte nada ni cogerte un duro. Los estafadores conocidos y famosos que se dedican a esto hace muchos años, lo primero que tienen que hacer es esconder el dinero. Por eso, cuando nos vamos a esa época de los timos en la calle, no recuerdo haber leído en ninguna novela picaresca el timo de la estampita y el tocomocho, pero algo había así. Claro, lógicamente no había loterías entonces, las loterías las inventa Carlos III, ¿no? Y después de ese Carlos III empiezan a surgir este tipo de timos. Pero los timos de la calle, los timos que surgen a la cara, se repiten entonces y se repiten ahora. ¿Cuál es el drama de esto de la protección o de cómo nos podemos defender de los timos o del engaño o de la estafa? Siempre fue la información. Hay que pensar que en los años aquellos la comunicación era verbal y torpe, ¿no?
de forma que no había comunicación entre la gente, se podía avisar poco. Hoy día, con el nivel de comunicación que tenemos, que ya llegamos a unos niveles espectaculares, aún así hay grandes lagunas de información. Y esa es la pelea que estamos todos metidos para ir tratando de que la gente, cuando tenga información, no pique en el engaño. Para un poquito y hacemos preguntas. Sí, había por aquí una mano ya levantada, así que le pasamos el micrófono. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que me hago yo mismo también. Y es, en el siglo XVI, los pícaros, los que robaban, era la gente que estaba, no sé, los miserables, que robaban efectivamente para comer, para cubrir la necesidad más básica. Hoy, sin embargo, pues no roban para comer, tienen esa necesidad cubierta, pero hay otras necesidades que son tan importantes a veces para comer. Hace poco se ha muerto una mujer en Reus por falta de calefacción. Si cambiamos el término pobreza por exclusión social, ¿la excusa no sería la misma? Y sí, luego, bueno, sí, la excusa es la falta de recursos para sobrevivir y que hay que buscarse, efectivamente. La mujer está lo que pasa que no era pícara, no fue capaz de engañar a nadie, porque hay gente por ahí que es capaz de engañar a mucha gente. Y aprovecho para decir que a veces somos todos tan generosos que encauzamos las limosnas de mala manera y nos engañan. Incluso las instituciones que están dando limosna, hay pícaros que las engañan. Hay personas por ahí que están sacando de ayuda de varios sitios a la vez. Porque el pícaro aprende, y el pícaro sabe que si dan comida aquí, comida allí, comida allá, le pilla a todos. O sea, la picaresca sigue estando en todos los niveles. Es cierto, hombre, entonces era comer. Posiblemente alguien prudente, con un sentido de la dignidad exagerada, enfermo en cuanto al honor y a lo que es la dignidad, gente discreta, gente pobre, pueda morir hasta de hambre por no pedir. Eso ocurrirá seguro también. Pero en general, hoy por hoy, por lo menos lo que nosotros conocemos, difícilmente alguien se va a morir de hambre si acude a quien le pueda ayudar. Es difícil porque ya hay un esfuerzo de la sociedad, ya no agroinstitucional, que la hay también, pero de la sociedad civil, en el que están iniciativas permanentes tratando de ayudar, incluso en colectivos reducidos, para que nunca pueda decir alguien que se muere de hambre. Pero cuidado, el hambre ya la hemos sobrepasado. Por eso digo que no es lo mismo, pero lógicamente hasta hace unos años nadie se planteaba el calor, por ejemplo, en la casa. La calefacción no se consideraba ni siquiera un derecho. Entendía que bueno, pues cada uno se apaña como pueda, que se abrigue. La luz, ¿no? Hay servicios mínimos en una vivienda que es para considerarla digna, o una simple vivienda de verdad, digna. Lógicamente entonces la gente vivía donde pillaba. Lo normal era vivir en cualquier cobertizo por ahí. O como este tipo de grupos que se metían todos en una casa grande y vivían todos amontonados de cualquier manera para poder sobrevivir, y luego cometían robos que luego manejaba el monipodio este que digo yo. Es cierto, podemos comparar que no es hambre, pero es otra necesidad, efectivamente. Los miserables siguen existiendo. Y luego hay distintos niveles. La época que yo hablamos del siglo XVII no se entiende que había esa clase media de profesionales, de artesanos, había muy poquito. No había comercio en esos niveles, muy poquito. De hecho hay anécdotas curiosas con el Guitón, que le hizo una trampa a una señora que vendía pistachos y le decía que le iba a dar un dedal, luego no se lo dio. Sí, el Guitón tenía que hacer trampas continuamente, se metía en un sitio para comer, se escondía en el convento, engañaba y se llevaba las gallinas. En fin, hay una cantidad de historias tremendas porque los personajes que escriben, son historias que han visto, que han conocido, que le han contado y las reproducen en sus textos. Lógicamente, no, yo hablo de que en los comportamientos del pillo siguen repitiéndose en los distintos escenarios. Sí, una curiosidad, y es la última. Aquí en Albacete la picaresca, no me refiero a las bandas organizadas, que sé que son foráneas, la picaresca de feria, de toros, de día a día de las calles, ¿es autóctona o es gente que viene de foránea? Tenemos de todo. Primero hay que decir una cosa que hay que reconocer. La artesanía en general ha muerto, hasta en el delito. Aquí había artesanos del delito muy buenos. En la feria era habitual que vinieran muchos, pues la feria taurina de nuestra ha sido la que más gente traía de todos los demás acontecimientos. La feria moderna que conocemos no tiene que ver con la de hace 20 años. La que traía aquí la florinata de la sociedad eran los toros. Donde estaban las carteras llenas eran entrando a los toros. Y venían con la feria un grupo de personas que no eran feriantes, pero parecidos, que eran los carteristas, que estaban vinculados también a los trileros, que eran los que entretenían para poder quitar cosas, y a los reventa de entradas.
porque había un negocio importante de la reventa. Hoy quizás no hay tanto, no notamos ya ese problema, de forma que estos artesanos de la cartera eran auténticos artistas. ¿Alguien recuerda en Oliver Twist cómo lo hacían en el ejercicio del chaval para que quitara una cosita así que sonara una campanilla? Es decir, había que tener tal habilidad para que no se notara siquiera que habían tocado el bolsillo. Aquí había auténticos artistas de la cartera. Poco después, esa gente mayor fue desapareciendo. Yo he conocido gente en Madrid que uno era especialista en autobuses, otro era en metro, otro era en la calle. Había uno que era del metro. Y yo desayunaba con uno todos los días allí, cuando estaba en la escuela, nos hacíamos una tostadita de mantequilla y mermelada, y él salía todas las mañanas al metro, volvía con las carteras que fuera, vivía de eso nada más, vivía ahí en el barrio de San Bernardo. Bueno, pues este tipo de gente artista de la cartera prácticamente ha desaparecido. Quedan algunas por ahí, mujeres. Luego después vinieron los norteafricanos. Curiosamente la artesanía aún queda en el norte de África. La vemos, el cuero, las carteras, lo otro. O sea, la artesanía está en el norte de África. Bueno, pues nos venían los carteristas del norte de África, que no es que vivían allí, vivían aquí ya, pero preferentemente argelinos. Eran unos artistas de la cartera. También se han difuminado. Quizá porque ya no conseguían el botín que pretendían conseguir en Albacete. No era rentable. Cuando los toros empiezan a tener esa decadencia en general, porque los toros, aunque tengamos una feria muy buena en Taurina, hay mucho público, ya no es lo que era. De forma que ahora es raro que le quiten a alguien la cartera a los toros. Hay muy poquitos casos. Antes eran 20 o 30 carteras una tarde. Ahora te sale una o te salen dos en las corridas muy poderosas, de las de postín, ¿no? Y luego estos carteristas del paseo de la feria, que eran estos artistas también, pasaron de ser los mayores a los aceitunados, que yo llamaba, las manos aceitunadas. Y además, y llegaré ahora a la pregunta, había también otro tipo de personajes que llevaban muleta. La muleta es aquel que va tapando la visión. Hay un caso curioso de una feria, no sé si alguien como yo se acordará de aquello, porque fue curioso. Iba un chico y una chica. La chica usaba su pecho de muleta. Se plantaba delante de la víctima así, ¡pum!, le ponía el balcón delante y el otro por debajo le quitaba la cartera perfectamente. Pero muchas carteras en la feria, en el paseo. Es cierto que en la feria, como los invasores, ha venido a menos. La verdad es que yo creo que porque la gente aprende ya. Dice una señora a la vereda de Jaén una vez, dice, a mí me van a quitar pocas carteras, llevo ya 6, a la 7ª no, que se la quitarán ya, ¿no? A base de experiencia hemos aprendido bastante. Pero la feria era el paseo donde las gambas y la tómbola de caridad. Eso se ha transformado también. ¿Qué ocurre con este tipo de gente? Pues que el artesano ya no existe. Nos venía de fuera, pero aquí teníamos artesanos también. Aquí había uno llamado el millonario. Y bueno, qué mote más curioso llamarse el millonario. ¿Por qué? Porque le quitó un décimo de lotería a un tío una vez y le tocó la lotería. Y era el mote de la familia el millonario, porque acertó con el décimo de lotería. Y ahí ha estado, se ha muerto ya, y ahí están los hijos algunos por ahí, que encima, además de tocar la lotería, seguían robando. O sea, que hay gente por ahí. Y yo creo que incluso aunque sean millonarios, siguen robando. ¿Por qué? Pues no sabemos. Decía Lombroso que es que el delincuente nace, era una exageración. Le marcaba incluso que si la oreja era de tal manera tenía que ser delincuente a la fuerza, eso es una exageración. Pero alguna explicación habría, porque hay ramas familiares que por mucho que nos esforcemos todos en darles cursos, en darles formación, en atenderlos, hay 18.000 asociaciones ayudando por ahí a este tipo de personas. En la prisión se gastan un dineral en hacer cursillos, en darle los mejores medios posibles para aprender, y al final siguen robando. Y no hablo de la droga. La droga lo he dicho como un elemento de miserables, pero la droga no es solamente la que causa la delincuencia. Había drogadictos que nacieron en el delito por la droga, pero los delincuentes de antes se apuntaron a la droga y entonces eran delincuentes drogadictos que necesitaban robar mucho más, ¿no? De manera que teníamos delincuencia autóctona prácticamente la que tenemos habitualmente aquí. Hay un par de mujeres, hay una que es la leche, que cuando está en prisión se nota, cuando está en la cárcel se nota que no está. María se llama, no voy a dar más datos. Esa mujer se coloca en una caja de ahorros y a toda la abuelica que ve le quita al final la cartilla con el dinerillo que ha sacado. Hay épocas. Si se mueve por la zona de feria, el año que estuvo, este año está en la feria suelta. El pasado estuvo en la cárcel. Lo hemos notado. Porque este tipo de gente son muy astutos, son hábiles y lógicamente hay que pillarlos. Y a veces la gente que los pilla, como no le quitan nada, los perdona. O sea que no hay una reacción. O sea que de vez en cuando alguien le puede coger la mano o un policía lo ve, se puede hacer algo, pero generalmente salen perdonados casi siempre.
La propia víctima, sabe que no le quita nada, le deja seguir. De esas hay muy poquitas. Hay unas cuantas que salen a robar, no, a hurtar en los mercadillos fuera de Albacete. Y vienen unas de fuera a quitarnos cosas al mercadillo de Albacete, los invasores. O sea, nos viene gente de Málaga, de Almería o de Murcia a llevarse cosas de los mercadillos y a llevarse también los monederos de nuestras mujeres que van a los invasores. Es decir, que viene gente a los invasores. Menos que antes, porque los invasores, a pesar de ser un mercadillo importante, también hay un poco menos. No vemos, hay hurtos, lógicamente, pero no esas cantidades que teníamos antiguamente. Y luego tenemos el descuidero nuestro habitual, que ese que no hace falta ser especialista de nada, sino que en cuanto te descuidas te quita algo. No sé, ahora mismo estos fines de semana que empezamos ya a meternos a los bares, pues raro es el fin de semana que no se llevan 5, 6 o 7 móviles en un pub. Los tirones no es, el tirón no es, no le vamos a llamar hurto, le vamos a llamar en todo caso robo si hay violencia, pero los tirones han venido mucho menos. Me gusta contarle, además cuando veo esta media de edad, me gusta recordar los años 80 y primeros 90, porque hay que ver hasta qué punto estamos tan bien comparado con aquellos años que no nos damos cuenta. Se ahora roban 2 pisos un día, a lo mejor a los 4 o 5 días roban 2 pisos más, luego hay 10 días sin pisos, un mes sin pisos, luego roban 3. Hubo una época que robaban 5 y 6 diarios. Diarios. Y se nos ha olvidado. ¿Qué ocurre? Que entonces no nos enterábamos. Ahora nos enteramos más rápido. Entonces había 5 o 6 tirones con la moto diarios. Ahora hay un día, al cabo de unos días hay otro. Si el choricillo este que quita está detenido, ya no hay tirones, o sea que no hay una población de tirones. También es cierto que, insisto, que la droga fue muy importante. La droga y los menores, pero bueno, la droga. Otro tipo de delincuentes que vienen de fuera, efectivamente, todos los que nos vienen, sobre todo rumanos, en la feria. Es como si vinieran al ajo, pero a quitar móviles. Claro, viene un grupo de personas que pueden ser, no sabemos cuántos pueden ser, porque tenemos un grupo de familia que son 6, un grupo, pero luego hay otros 18 por otro lado, o sea que no conseguimos, porque el rumano no es el cíngaro, este húngaro que llevaba aquello que veíamos antes con el niño mamando, eso ya ha dejado de ser, ya no los vemos así en las ferias, van perfectamente vestidos como los demás, no llevan ningún letrero, chicas de 21, chavales de 28, que no lo distingues. Y claro, la feria también se ha transformado, la feria va yéndose de una actividad cultural divertida, gastronómica, toros y cacharritos, a una feria del beber. La feria del beber con música de fondo es tremenda, porque hay carpas que son espectaculares. Antes eran las casetas de los amigos del caballo, los de la sevillana y los del club de tenis. Ahora son carpas de 2.000 personas, o de 500. Ese tipo de carpas son un lugar extraordinario, es una especie de coto tipo Orán o tipo fincas de estas del Pozondo. Ahí es donde cazan, porque toda la gente que entra a esos lugares, primero no distingue quién le está tocando, no sabe quién te toca, que te mete la mano, porque están todos ahí como sardinas en lata. Y luego, generalmente son las chicas casi todas, con el bolsito ese que llevan, que les cabe el móvil y poco más, pues es muy sencillo. De manera que tenemos una afluencia, pero solamente en feria. Grupo de rumanos que no viven en Rumanía, que viven en España y van recorriendo las ferias como aquellos de los carteristas que decía yo antes. Van haciendo las ferias uno a uno. ¿Y otro tipo de delito? Pues sí. Casi todas las semanas nos viene un grupo que suelen ser los mismos, que es una familia. Una de las familias son de Talavera, de la Reina, curiosamente, que son timadores del Tocomoso y de la Estampita. Y no paran de venir, pum, pum. Cuando no hay un timo es porque no han sabido engañar, porque la víctima está informada. Afortunadamente ahora el nivel de timo nuestro es muy bajo, comparado con hace 20 años que era muy habitual. Estampitas era muy habitual. Digo, ¿cómo es posible? Claro, entonces decíamos que la televisión lleva en España 40 años, claro, la gente no tiene información. Hoy día una señora con 80 años no tiene excusa ninguna ya, que tiene 60 años de televisión, e incluso con 70 y tantos. ¿Cómo es posible que alguien pique a una la estampita con 70 y tantos años? Cuando el nivel de información ha subido tanto. Bueno, pues aún hay timo de la estampita. ¿Por qué? Porque el estafador es un artista, en cierto modo. Es un Guzmán de Alfarache. Es un tipo que te embauca, te explica la cosa también, crees que vas a hacer un negocio en la calle y entras al negocio y luego sales trasquilado. Estampita del Tocomoso, me da igual. Esos timos se mantienen como algo consuetudinario, que le podemos llamar, es el clásico timo de toda la vida de España. Y me da la sensación de que no va a desaparecer nunca, porque pensábamos que en los 10 años para acá no iba a haber ningún timo ya de esto, porque la gente está informada. Bueno, pues aún caen personas que no llegan a 80 años, más. Aquí hay una pregunta más.
De pasada antes hablaba de los robos en viviendas. Parece que últimamente se oye muy poco el robo en viviendas. ¿Ha decaído ese tipo de robo o podemos estar preocupadas por Yo siempre mando el mensaje de por que las nuevas hay que estar técnicas que preocupados tienen siempre. para robar? El robo en piso, cuando decía que había 5 diarios, y además eran palanquetazos, era pegándole un menor a la puerta con una palanca y para adelante, ¿no? Ahora en eso hemos ido cambiando de formato. Normalmente hay pocas roturas en las puertas. Y ahí estamos padeciendo la modernización del delincuente. El delincuente, lógicamente, y en aquellos años también, cada uno en su nivel, a lo mejor aquella gente engañaba pues metiéndose por las ventanas o alguna otra cosa, y sobre todo metiéndole mano a lo que tenían los sacristanes y a los curas de las iglesias, que era el objetivo de muchos, pillarle a los curas que eran los que decían que tenían más para comer. Efectivamente había algunos que sí, otros que no. Recuerdan aquel de la caja de madera, ¿no?, que le metía mano y iba quitando un clavito para sacarle el pan poco a poco a migas, ¿no? Bueno, pues ese tipo era una forma. Ahora las casas en general están más protegidas, entre comillas, pero ¿qué ocurre? No hay más robos en pisos que antes. Estamos en unas cifras muy parecidas, ¿eh? O sea, que puedan robar 10 pisos un mes, 12, 13, 14, en unos meses puede haber más. Si cae una banda organizada en Valencia o en Murcia o en Madrid, lo notamos aquí, porque aquí nos roban los pisos los que van de paso, grupos organizados, preferentemente colombianos y rumanos, otros que tenemos aquí, perdón, pero se me repite lo de rumanos, pero no son todos rumanos, pero en fin, también se repiten rumanos, y luego los nuestros, que también los nuestros no se libran. Pero generalmente son ya robos del resbalón, por ejemplo. Por eso aprovecho para decir que todo el mundo que salga de su casa eche por lo menos la llave. Al menos el resbalón no van a poder hacerlo. El resbalón es meter algo un poquito semirrígido que hace que mueve el resbalón y abre la puerta sin problemas. Una puerta acorazada que valga 5 o 6 mil euros no vale para nada si no echamos la llave, por lo menos, ¿no? Luego utilizan el sistema del forzamiento del bombín, que puede ser el bombillo donde metemos la llave, pues puede ser rompiéndolo, taladrándolo, destrozando el sistema. Y el último grito ya es el dumping que llamamos, que es meter una llave en cerraduras de hace 20 años para atrás, más o menos. Son 2 o 3 modelos de llaves que se vendieron muchísimo. Por eso recomiendo que todo el que tenga llave de 25 años que cambie. Es cambiar el bombillo nada más, no cambiar la puerta. Ese tipo de llave que meten un poquito limada en formato parecido, va al fondo, golpean y desmonta el sistema. O sea, que desbloquea el sistema. De forma que yo tengo una puerta acorazada que vale un dineral, que cierra por 7 sitios. Si a mí una cosita de esa me mueve y me lo desbloquea todo, ¿para qué quiero una puerta tan grande, no? Pero eso ya no entraría en lo que llamamos picaresca puro y duro. Eso es la delincuencia del otro tipo. Yo a la picaresca me voy siempre a ese concepto de astucia, habilidad, maniobras para conseguir cosas, en muchos casos que te dé la víctima el objeto, que es fundamental. También puede ser picaresca el hurto amoroso que vemos últimamente. Lo digo por las señoras o por los hombres. Y en caso de los hombres, el hurto amoroso se lo hace una mujer. Y en el caso de las mujeres suelen ser chicas, ¿no? Cuidado, el otro día tuvimos una que se acercó y no sé qué le dijo y le quitó la cadena del cuello, ¿no? No suelen ser violentos, tiene cierta habilidad, por eso también es picaresca, ¿no? Entonces, las personas mayores ahora que vamos solas por la calle, que no tienen mucha agilidad, ¿corremos más o menos peligros que antes? Bueno, yo no me atrevo nunca a decir que no corren peligro porque cualquier chorizo nos rompe rápidamente el mensaje, pero los que nos hacían esto hasta hace un año, los dos que tuvimos están en prisión para 40 años, bueno, estarán 20, ¿no? Pero sí hubo 2 que le atracaban a las señoras, empujaban a las mujeres en el portal, le quitaban el collar, la cadena, la pulsera. Esos están en prisión. Últimamente no tenemos noticias. Nosotros la verdad es que trabajamos muchas veces sobre lo que conocemos y conocemos lo que sucede cuando nos denuncian los casos, ¿no? Entonces, agresiones a personas mayores, sobre todo mujeres, en los portales no estamos teniendo. Que haya algún tirón, muy poquito, pero si hay algún tirón puede ocurrir. Ahora, tenemos menos casos que antes, pero si mañana le dan un tirón a una señora que está aquí sentada, me dirá, este tonto que decía. Bueno, no, pero yo me refiero Pero la verdad a es que por estadística sí estamos menos. Últimamente Albacete da una sensación de que es muy seguro, porque por lo menos no se oye. Bien, y eso que ahora tenemos tanto medio de comunicación que rápidamente están deseando que haya una cosa para sacarlo. Por eso hay que protegerse si un poco no de ellos. Porque no existe. Sí, es cierto, tenemos tantos medios ahora. Yo no me meto con los medios, que conste que son muy amigos todos y además yo soy, en ese sentido, estoy de parte de ellos en muchos sentidos, ¿no? Pero es cierto, hay que rellenar como mínimo 20 minutos de noticias al día, hasta 2 veces. Y yo entiendo que a veces pues no hay información.
Y lo están viendo en las noticias de las cadenas nacionales. Hay que rellenar de noticias como sea. Y si no hay sucesos en Madrid, nos vamos a Sebastopol o a Singapur. Y si un chino ha hecho una trastada en Pekín, pues lo sacamos. Aún así, teniendo esa sensación, porque mi madre se asusta de oír tanta noticia, piensa que todo le está pasando al otro lado de la calle, pues con esa sensación nos sentimos medianamente seguros. Bueno, eso está bien. No estamos tan seguros como imaginamos, pero tampoco estamos tan mal como alguien puede imaginar. Porque esta es una ciudad que genera una delincuencia, llamamos estructural. O sea, hay una población de delincuentes que estamos deteniendo ahora a los nietos de los que deteníamos en el año 80, que son los abuelos. Y son los mismos. Y son los mismos apellidos. Yo le llamo de estirpes. Hay estirpes de aviadores, de ingenieros, de abogados, de arquitectos, y hay estirpes de delincuentes. Y se nos repiten los apellidos. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues algo no hacemos bien, pero es complicado, ¿eh? Nadie puede calcular ahora mismo la cantidad de millones que se han metido en el barrio de Amerosa y en La Estrella. Millones y millones y millones. Algo vamos avanzando porque no está la cosa tan mal, pero hay una población estructural que es complicadísima. Se está sacando. A veces, ¿hay quien opina que eso es como sacar la metástasis de los cánceres? Venga, sacando por ahí a ver qué pasa. Quizás con el tiempo se vayan regularizando. Donde cae una familia de estas o una casa donde no hay varios pisos de estos, es un regalo para el vecindario, ¿eh? Porque allí estaban más o menos todos peleándose, pero allí es que salen de un entorno agresivo a un entorno pacífico y se ponen a vivir como vivían, pero en una zona donde están más tranquilos todos. Eso es un auténtico trauma. Pero es una política de dispersión intentando romper el gueto. Pero esa población estructural está ahí. Y luego está la coyuntural. Hoy me decían uno que que sus padres son millonarios, que sigue robando. Y sus padres son millonarios. No el millonario que ha dicho el Tombo, sino otros. Sí. Sí. Enhorabuena por el símil de comparación que has hecho entre los siglos pasados y el presente. Y únicamente permíteme una pequeña postilla mínima y luego la pregunta. Bien, la postilla es la siguiente. Hablamos del tema de entonces y de ahora, sobre todo ahora, de los aforamientos. Es decir, el delincuente, que esto es muy frecuente, que está aforado. Y no es que no se le juzgue, se le juzga de manera especial y delicada. Bueno, has puesto el nombre de este duque de Lerma, un Sandoval y Rojas, sobrino de ese momento del cardenal primado de Toledo, cardenal primado. Con este hombre el rey le descubre que es un auténtico delincuente, que es lo que hace, busca el aforamiento, y todavía le convierten en cardenal de la Iglesia. De forma que el dicho popular siempre comentaba, el mayor ladrón de la historia se ha vestido de colorado para no ser ahorcado. Esto fue así. Y pagó las consecuencias un atlante de él, que fue el marqués de Siete Iglesias, don Rodrigo, aquel famoso dicho de tienes más orgullo que don Rodrigo en la horca. Don Rodrigo fue ajusticiado, pagando nuevamente las consecuencias, un secundario, no el realmente protagonista. Duque Lerma. No ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? No ha cambiado nada absolutamente. Y la pregunta es la siguiente. Igual que todos conocemos la frase histórica que es odia el delito, compadece al delincuente. Esto es una cosa muy clásica. La pregunta es, ¿no estaremos demasiado compadeciendo al delincuente? Puesto que la sociedad sabe y protesta por ello de que delincuentes con robo, con hurto, pongámoslo así, con hurto, repetido y repetido y repetido, de países extranjeros o propiamente de España, la pregunta es, ¿no será la justicia, el legislador, demasiado sentimental con estos delincuentes? Esa es mi pregunta. Se me ha escapado antes una expresión que somos muy generosos. No quiero meterme con nadie, pero somos muy generosos. Esta sociedad nuestra es muy generosa. Lo explico como a la hora de retribuir, que es una expresión que queda bien, retribuir el delito. Nosotros, desde la perspectiva nuestra, lógicamente, somos... no es que discuta con gente de mi entorno y tal, pero lo vemos así. Los que ven a las víctimas generalmente son los policías. Los que sufren, entre comillas, con el pesar de las víctimas son los policías. Y estamos tan cerca de la víctima que a veces no somos imparciales. E insistimos mucho en que hay que ser muy rigurosos con el autor y muy rigurosos en protección de las víctimas. Ya no solo cuando ha cometido el delito y lo sufren, sino a partir del procedimiento también hay que ser rigurosos con la generosidad con las víctimas. Yo no voy a criticar nada porque sería una barbaridad, y además en mis condiciones mucho menos, pero lo digo muy a menudo, somos muy generosos con el delito.
Y hay quien piensa que no, que es que la cárcel es muy mala, que en la cárcel no debe estar nadie, nada más que aquel que se le condena ya. Bueno, pero es que el que sufre las consecuencias del delincuente, aunque sea poquito, es curioso porque a veces la ley le quita importancia a las infracciones menores como si no tuvieran importancia, ¿no? Pero es que es la que más afecta a la gente normal. O sea, si a una señora le quitan 100 euros, un tipo que lo engaña con el camo de butano, pues eso se repite mucho y afecta a mucha gente. Y cuanto más mayor es la víctima, más inseguridad genera en su entorno, más sensación de peligro y de miedo hay. Pero la ley es fría, la ley valora y hace cuentas matemáticas, nunca valora los sentimientos. Las emociones no valen nada, ni los sentimientos tampoco. Entonces, si un niño, por ejemplo, está un mes con 12 años, que se mea en la cama sin parar, porque un chaval le atracó, la respuesta de la ley con respecto al autor puede ser insignificante, porque nadie valora ese mes que afecta y la retaila que puede haber en esas emociones de ese chaval, que puede hacerle muchísimo daño. Es complicado. Yo entiendo que como mi papel no es de legislador, no me meto en camisas de 11 varas, pero a veces tampoco era correcto ahorcar a uno por una estafa en el siglo XVII o meterlo en una galera para que lo maten ahí los turcos, que ahora que podemos ser a veces generosos de más. Y luego nos llama la atención condenas y de, bueno, es posible que sea barbaridad. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar el término medio. Pero la delincuencia menor, esa que no le damos importancia, que a veces quitamos del Código Penal, es la que más afecta a la gente normal. Pero claro, yo ahí dejo, mi nivel de incompetencia llega hasta ahí y ya no puedo hablar más del tema. Pero a veces me duele. Pienso en mi madre, pienso en la madre de cualquiera, mi tía, mi hermana, mi hijo, mi nieta. Y no la van a atacar a punta de navaja o a punta de pistola para quitarle 5.000 euros a mi nieta. No, pero le pueden hacer un destrozo simplemente con amenazarla, que esa cría no pueda dormir ni comer durante días, y eso para la ley no vale. Vale lo que le han quitado. El pirurí. Eso es lo que a nosotros nos duele porque realmente somos los que más cerca estamos de las víctimas. Y a veces, insisto, no somos imparciales. A veces nos ponemos del lugar y somos exigentes con eso. Pero hay gente mucho más lista que yo, que es la que decide, la que hace leyes. Luego a veces le echamos la culpa a los jueces y tampoco son los jueces. Cuidado, porque a veces el juez tiene unas herramientas para trabajar y nosotros otras. Y a veces incluso vemos que la legislación va buscando, siempre es curioso, es curioso. En estos países que estamos tan avanzados ya en el derecho penal, derecho procesal, seguimos insistiendo en buscarle garantías al delincuente al máximo. A veces incluso digo, ¿no será una garantitis que no deja de ser una enfermedad? ¿Nos estamos pasando en la garantitis? Porque de tanta garantitis a lo mejor el ciudadano se ve cada vez más indefenso, porque claro, la última novedad, no me quiero quejar, es una cosa objetiva, la última novedad, como éxito de la legislación penal europea, el abogado tiene que estar delante ya en cuanto el detenido llega a comisaría, lo primero que tiene que hablar es con su abogado. Eso sabemos lo que significa, que de esta persona no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Eso a quién beneficia? Al detenido. ¿Es que el detenido es una persona que está agobiada, perseguida y maltratada por la administración y por los poderes públicos? ¿Ha cometido un delito? Bueno, pues eso es una de las cosas que nosotros, la ley lo dice, nosotros obedecemos, pero en fin, pensar que la policía, por sistema, va a agobiarlo y va a meterle un delito que no ha cometido y hay que protegerlo de la policía, nos parece excesivo. Pero en fin, no es crítica, es una cuestión objetiva, A ver, yo le voy a hacer una pregunta que no sé si será muy atrevida. No, la atrevida no es la pregunta, la atrevida fue la respuesta. Ha hablado antes de estafadores digamos, de gran envergadura. Por ejemplo, el señor Roca, que ha sabido robar y guardarse las espaldas, ¿le daríamos un sobresaliente? No, el señor Roca fue condenado a muchísimos años. Pero tiene para pagar ahí. Bueno, pero que posiblemente hay gente que ha cometido delitos de sangre sí, que haya salido mucho antes que él. Si a mí me dicen que lleva 10 años ya seguidos, para lo que estamos viendo, yo creo que ya está bien. Pero en fin, yo no voy a cuestionar tampoco las penas. Yo me gustaría que el tipo de delincuente de estas características, como el Duque de Lerma, pues le hubiera castigado bien. Sobre todo, una de las cosas que demandamos todos, por Dios, que devuelva el dinero. Porque una de las cosas que he dicho antes, el estafador siempre esconde el dinero. Porque la ley le aplicará la pena que sea y él pretende seguir y saldrá. Hay algunos por ahí famosos que están ya funcionando por ahí, que dicen que son pobres, pero bueno, lo importante es esconder el dinero.
a distintos niveles. Puede ser mucho dinero o puede ser poco dinero, pero lo importante es que si me pillan, no me cojan un duro. Es fundamental, ¿eh? De hecho, el último tema que hemos cogido, no sé qué, tuvimos unos robos en unas parcelas, en una casa abandonada, está ocupada, le conseguimos coger a esta gente 3.000 euros. Madre mía, se nos puso los pelos de punta. 3.000 euros que habían cogido, había habido un robo de 5.000. Digo, menos mal que esta persona por lo menos va a recuperar 3.000. ¿Por qué si no es así? No, porque claro, yo no he hecho nada. Entonces tenemos que trabajar de una forma, a veces no es sencillo sacar las cosas, ¿eh? Eso que vemos en las películas, olvídense. Eso de que, fulano, se te va a caer encima el pelo, tal. Eso no es así. El sistema nuestro es de otra manera y por lo tanto, hombre, el trato a lo mejor a unos niveles distintos al nuestro puede existir, pero es complicado. La investigación de los delitos, algunos delitos pueden ser más sencillas y otros más complicadas, pero sobre todo si cuando uno llega ahí y dice, no digo nada, y si no esté mi abogado, menos aún. De él vamos a sacar muy poquito, muy poquito. Pepe, vamos a ver. Quisiera que comentaras un poquito los últimos timos, realmente, o estafas, que se dan por las nuevas tecnologías, que más y que menos tiene un teléfono móvil, tiene un correo electrónico, tiene un WhatsApp, y estamos todos los días que si Hacienda te va a devolver dinero, que si la policía te ha pillado viendo páginas pornográficas, que si te ha tocado la lotería, que si ha venido un señor que necesita una persona que te quiere ayudar y te va a dar un tanto por ciento determinado, que si una herencia recibida por tal cual. Simplemente comentar un poquito eso por encima, porque esos son lo que estamos viendo hoy día, aparte de todos los timos y todas las cosas que estamos viendo. Eso son es realmente estafas. la picaresca del 3.0, ¿no? La media de edad que veo por aquí no va a picar, creo yo, ¿eh? La mayoría no. Por eso a veces de Internet hablamos, según el colectivo a que nos dirigimos, optamos por... ahí nos vamos ya al nivel máximo. La picaresca moderna es a través de Internet, lógicamente. Y del teléfono, ¿eh? El teléfono nos llega... El teléfono, vamos a ver, el móvil ahora es tremendo. Yo he hecho algún programa de radio sentado en el váter. El móvil llega a cualquier lugar de la casa. O sea, alguien que no puede tocar la puerta y no le abren, por el teléfono llega. Y nos puede montar una trampa, la que sea, y nos va a sacar el dato de la tarjeta, el número secreto, el dato bancario, en fin, puede ser. Internet es lo mismo, pero ya con un sistema de correo electrónico. Normalmente nos ponen algo muy atractivo para que piquemos o algo muy negativo para que reaccionemos, de las dos maneras. Rufino habla de lo que estamos viendo estos días. El protegernos de que nos compren con nuestros datos bancarios es muy difícil, porque no tenemos explicación lógica por qué con mis datos compran una cosa en Singapur, si yo mi tarjeta no la he soltado nunca. Alguien ha conseguido información confidencial de mi tarjeta o de mi cuenta y ha hecho alguna... Es que es muy complicado, es complicadísimo. Pero el que me llamen, por ejemplo, diciendo que... No sé, que me manden un correo electrónico y dicen, mira usted, Hacienda, ahora que estamos... No, ahora no, a mediados de año. Ahora estamos tranquilos. Le ha venido un mensaje. Oiga usted, que a usted le van a devolver, por un error en la contabilidad, 296 euros de la última declaración de la renta. Pues, de momento ya te das un susto positivo. Y entonces te piden que rellenes unos datos. La gente normalmente no se plantea si eso es cierto o no. De adelanto que Hacienda no se pone en contacto con nosotros así, ¿eh? Lo hace de otra manera. Nos manda un papel diciendo, venga usted para acá ahora mismo que lo va a arreglar. Pero lo otro es así. Le vamos a dar un dinero. Entonces, como piensa que va a haber un regalo, le va a venir de maravilla el dinero, entramos y contestamos todo lo que nos ponen. Le ponemos número de cuenta, número de la tarjeta, número secreto. Es como si pusiera un examen y quisiéramos acertarlo con un 10. Todas acertás. Ese es el truco. Y eso es un mensaje positivo. Uno negativo. Estamos viendo cualquier... Eso más bien le pasa más a los hombres que a las mujeres, no sé por qué. Pero es cierto, le pasa más a los hombres. Estamos viendo cualquier cosa y de momento cataplum. Se nos queda la pantalla parada y un mensaje. El Ministerio del Interior le advierte que ha entrado en páginas pornográficas o violentas. Tiene usted que pagar tal cantidad de dinero, si no, se perderá usted toda la información del disco duro. Y eso ya es una cosa que te asusta. Primero, porque eso que diga ahí que se quede para que lo vea todo el mundo en tu casa, que ahora está viendo películas pornográficas, aunque sea mentira, molesta. Y entonces te pones rápido a ver cómo lo puedes solucionar. Te dicen que compres una tarjetita en correos, lo que es el dinero este que llamamos ahora para pagar por internet, y entonces la única que funciona en toda la pantalla es una cosita, una ventanita que dice, ponga usted aquí los datos, es decir, yo estoy pagando ahí un dinero. Luego no se restablece el sistema, sigue bloqueado, hay que buscar la ayuda y tal. Pero en definitiva es un susto que nos dan y nos sacan el dinero, porque nos preocupa.
Ya no es que esté el ordenador estropeado, sino que encima se enteren en la familia que estaba consultando teóricamente imágenes pornográficas, ¿no? Otro tipo de mensajes, el clásico sorteo europeo. Hay gente que lo está recibiendo aún. Viene un documento con una cantidad de dibujitos y flores y guirnaldas y oropeles de un banco de Holanda que le ha tocado a usted una rifa internacional. Y uno de momento se pega un susto de miedo, porque te ha tocado a lo mejor 900.000 euros. Entonces tienes que ponerte en contacto con el señor Smith, y el señor Smith pues, te contesta. Y pues mire usted, para desbloquear este premio, en fin, enhorabuena por ese premio, así usted no sabes en qué has concursado, pero te ha tocado un premio tremendo y de momento la cantidad tan gorda, la verdad es que te asusta y dices, joder, pues si usted tiene que desbloquear el capital para evitar problemas con Hacienda, tiene usted que ingresar en tal cuenta 2.000 euros. Claro, de 900.000 a 2.000 lo tengo chupado. Y un chaval que me preguntó además su padre, y lo hicimos bien porque no picó. El chaval le dijo, oiga usted, ¿por qué no me descuenta usted los 2.000 de los 900.000? Lógico, ¿no? Le dijeron, no, ese dinero está bloqueado, no se puede tocar, esto va a una gestoría, una agencia que se dedica a esto, hay que gestionarlo bien, entonces una vez que esté solucionado, a usted le entregarán, con esos 2.000 euros, a usted le van a dar sus 900.000. Bueno, hay quien picó alguna vez y dio un dinero, esos 2.000 euros los pierdes. O este caso que decimos de estos que te piden, por ejemplo, que compra uno los perros en Camerún. Yo lo digo en plan de broma, pero es que una mujer compró perros en Camerún. ¿Pero quién te va a mandar un perro de Camerún? Pero es que le pagó una cantidad y luego dijo no, y le dice el tipo, no, es que ahora está bloqueado porque se ha puesto malo, hay que dar una vacuna. Tú quedas más dinero para pasar el control de la aduana y lo soltó más dinero, y así, y así. Claro, eso es tremendo. Por eso es una picaresca moderna, y si se fijan un poco, lo que decía Julio, al final no podemos evitarlo, porque tenemos una trayectoria histórica y literaria que nos obliga. Admiramos al pícaro, sobre todo si consigue ganar mucha pasta. Y si se la gana a Hacienda o a un banco o a la Seguridad Social, le damos un premio encima. O sea que tenemos esa sensación de que la lucha del pobre contra el rico, si al final hay que engaña al Estado, merece un monumento. Y no lo podemos remediar. Y claro, en esas condiciones, ¿cómo no vamos a ser benévolos con el timador? Yo conozco una sentencia de un juez que dijo, la señora que le timaron por el timo de la estampita, dijo que no podía condenar a la autora, que estaba identificada y detenida, porque ese timo no podía darse ya. Eso no es un engaño bastante, dice, es un engaño que solamente puede caer una persona avariciosa, y no condenó a la autora de la estafa. Es curioso, ¿verdad? Otro caso, y eso lo puedo soltar porque es una sentencia firme y pública. Durante varios años venía un tipo de Valencia, calvo, bajito, que se metía en las casas, sobre todo en las casas antiguas, para arreglar las máquinas de coser. Llegaba, le abría a la señora, pum, se metía, en cuanto se daba cuenta, estaba debajo de la máquina ya. ¡Qué maravilla! Esta máquina es la... Y la mujer, pues sí, más orgullosa de su máquina, en perfecto uso. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! Ah, pero tiene aquí una cosita, empieza a ser el aceite. El caso que le sacaba 50 o 60 euros la mujer. Pues bueno, ya se veía obligada y le daba 60 euros. Bueno, después de mucho tiempo lo conseguimos localizar una vez aquí, que picó, cayó, pero después de años, ¿eh? Era un tío simpático, la verdad es que estos pillos nos caen simpáticos, es cierto. Porque no era violento, ni agresivo, ni era vehemente, o sea que era un hombre pillo, y fue a juicio. Había víctimas conocidas que daban varias, algunas habían muerto, como eran señoras muy mayores, otras no se acordaba bien de la cara, otras sí lo reconocía, de forma que fue al juicio, creo que fue una sola. Fue absuelto, porque no constaba que la engañara, que se ofrecía sus servicios y la utilizaba. Es decir, hasta la hora de juzgar estos procedimientos, somos también benévolos. Consideramos que la víctima es tonta de más, no se merece ese tratamiento, ¿no? Más. Bueno, yo corto cuando me digan, ¿eh? Sí. Yo no tengo prisa ninguna, pero a ver si lo van a... Sí, comisario Roldán, en primer lugar, enhorabuena por su conferencia, y más que una pregunta, quería hacer un comentario al hilo de una pregunta que han hecho de la picaresca asociada a la exclusión social. Yo, por mi modesta experiencia en este terreno, pues puedo constatar que no comprobamos mafias o núcleos de personas que van... Sí hemos estado en algún caso puntual y digamos que estaba, pues yo creo que justificada, porque somos familias muy extensas, con hijos,
Es más, puedo comentar 3 anécdotas de 3 usuarias de mi entidad que llamaron por teléfono, 2 de ellas, y una de ellas se presentó personalmente con una ayuda concedida y nos dijo una de ellas a mí directamente que le diéramos la ayuda a otra persona porque había conseguido ayuda en otro sitio. Quiero decir con esto que puede ser que exista algún tipo de picaresca, pero no hemos estado. Y un comentario. A nosotros nos gusta hablar de que ejercemos la solidaridad, no la limosna ni la caridad, sencillamente porque la solidaridad se ejerce de forma horizontal y respetamos la dignidad de las personas. Eso es porque sois buenos de más, sois buena gente. Y es cierto, y yo en general no hay por qué. Eso de que uno devuelve una ayuda para hacerlo a otra, eso sí es una excepción que confía en la regla, eso no es normal. Como el que devuelve 10.000 euros de una cartera que no te la calle, no es normal. Una vez pregunté, además fue en plan de, vamos a echar un vistazo, le pregunté a 6 o 7 chicas seguidos en la calle que eran conocidos de mí, iban con su padre o su madre, le pregunté lo siguiente: si tú te encuentras un móvil, ¿qué harías con él? El 90% se lo quedaría. En el ambiente es así. Esto de las ayudas es cierto, hay gente honrada que merece la pena ayudar, pero en el tema vuestro, yo se lo dije una vez a Carmen, digo, ¿por qué no haces un programa que podéis cruzar los datos para que nadie consiga 2 ayudas al mismo tiempo? Hay una colaboración, pero no existe ese cambio, ese cruce. Sí, yo veo gente pidiendo ayuda allá al lado de comisaría que da ganas de llorar. Cuando van con el Mercedes giran a la esquina para abajo. Es decir, a veces la ayuda, y está bien encauzada, cuidado, que esa está bien encauzada, por lo menos las instituciones grandes como Cruz Roja, como Cáritas, porque el Banco de Alimentos, si os fijáis, es un banco de mercancía que le da a muchos colectivos. Pero quizás nos falta, no es que es una deformación profesional mía, ¿eh? No. En ese caso concreto que usted dice de cruzar datos, claro, ahí chocamos con una cosa que es la Ley de Protección de Datos. Claro. Ahí chocamos con eso, pero tenemos cierta coordinación con otras entidades grandes, Cáritas concretamente, que estamos no cruzando porque evidentemente chocamos con la Ley de Protección de Datos. Claro. Pero bueno, quería hacer ese comentario. Pero por encima de la Ley de Protección de Datos hay otros intereses mayores. Es que a veces nos consideramos, hemos llegado a un nivel en que ya no decimos nada por la famosa Ley de Protección de Datos, como si fuera el dogma. Y por debajo de eso ya todo, pero por encima nada. Hay cosas que son más importantes que la protección de datos, muchas más importantes, pero chicos, otra guerra que tenemos en general. A veces te encuentras que preguntas una cosa en un sitio y dices, no puedo darle. Oiga, mire, que somos la policía, que estamos investigando un delito, y te dicen que no. Oiga, usted, que usted comete un delito de desobediencia. No. ¿Por qué? Porque la ley no se la leen bien. Pero en fin, en definitiva, yo siempre insisto, y siempre que puedo lo digo, nosotros en definitiva lo que hacemos es utilizar lavadero de almas. Vamos a encauzar esas ayudas a los sitios adecuados. Si vamos dando ayuda a voleo por ahí, estamos repartiendo una ayuda que quizás no está bien dada y estamos dando lugar a que haya una mendicidad en la calle que no tiene por qué existir. Porque si esa gente la encauzamos a los sitios donde hay ayuda, porque hay ayuda para dar, sería mucho más positivo. Y nos eliminaríamos esa sensación que no es justa para Albacete, porque no tiene por qué ver esa gente pidiendo por la calle, porque hay dónde ayudarles. Eso es lo ideal. Completamente de acuerdo. Ese de encauzar las ayudas es fundamental. De hecho, en nuestra entidad, o sea, nuestros voluntarios, a los usuarios, aconsejamos no dar limosna, o sea, encauzarlas a las entidades. Y todos metemos la pata, porque a veces, lo digo, nos lavamos el alma, y pasamos por la ducha del alma, pum, ya. Ahí. Y no hemos ayudado mucho. Otra picaresca, ya aprovecho ya que estamos en época propicia. Estamos en la época de la picaresca de la solidaridad o de la ayuda. Cuidado con esas papeletas que nos dan de colectivos que no sabemos quién son, de dónde vienen, quién dice que son, que no sabemos de dónde viene esa historia, que no tenemos contrastada ni la existencia de esa institución. Cuidado con esas aventuras modernas, nuevas, que surgen por ahí, colectivos nuevos que vienen a competir, ofreciendo solidaridad, que no sabemos si después llega a su destino, porque a lo mejor estamos dando dinero a un monipodio que tiene la gente pidiendo por ahí por la calle y se lo está quedando. Cuidado con eso también. Hoy por hoy no hay ninguna razón para pensar que los colectivos contrastados, como yo, los dos más importantes, habrá más por ahí, seguro, a pequeño nivel, pero Cruz Roja y Cáritas son dos instituciones que tienen contrastada su honradez y su eficiencia y eficacia en la gestión de la ayuda. Habrá más por ahí, a lo mejor más pequeñitas que lo puedan demostrar, pero cuidado con los inventos nuevos, porque el que viene nuevo a montar un tinglado de estos
Generalmente hay detrás un personaje que por desgracia o por la suerte para él lo conocemos y puede estar planificando una forma de vivir. Porque al final hay veces que cuando alguien organiza una estructura de estas nuevas, lo que hace es montar un sistema que paga sus costes, que son generosos, y lo poquito que queda, si es que queda, va para la ayuda. Pero es una estructura que se monta y estamos ayudando a lo mejor a montar un tinglao que luego la ayuda definitiva no llega. Por eso es la idea mía, que el miserable sigue existiendo, pero el miserable es la cuna de la picaresca. Entonces el pícaro ya que va buscando la comida ya es otro que va buscando otras cosas. Yo lo entiendo, hay gente en la calle que está pidiendo que no necesita comer y encima le das de comer y no lo quiere, quiere dinero. ¿Por qué? Pues porque buscar otras cosas. Pero estoy seguro que si encauzamos esas ayudas bien, claro, a la gente no puedes obligarla. ¿Cómo está esa gente en la calle? No le podemos prohibir estar pidiendo, curiosamente. Pero yo en Londres no veo a nadie pidiendo por la calle. Habría que preguntarle qué hace Londres para evitar eso. A lo mejor hay alguna norma por ahí que pueden aplicar. Otros sitios sí, cuidado, que vas a países aparentemente más modernos que nosotros y tienes gente pidiendo por la calle. Pero bueno, es otra cosa. Pero en definitiva, insisto, sigue habiendo miserables, pero no nos comparamos, pero no tanto. Lo que hay es más el otro aspecto. El prevaricador, el malversador, el tráfico de influencia, eso sigue existiendo y me preocupa mucho. Porque esos siguen siendo los poderosos. Y son los que marcan las pautas de cómo vivimos los demás. Y imaginaros cualquier tipo de institución que suba 50 céntimos en lo que quiera, pero hay 10 millones. Y no podemos meternos con ellos, es imposible, ¿eh? O sea que hay una estructura montada, que hay un tipo de empresas que son poderosísimas. Y nos engañan, pero con la boca pequeña, no es mucho. A cada uno es poquito, pero como estructura montada es tremenda. Eso sí eso no es picaresca, eso es el no más, ¿no? Por eso, en definitiva, yo quería simplemente decir que a pesar de que han pasado 500 años, las características del delincuente en este mundo de la picaresca siguen siendo las mismas. Más. Muchas gracias. ¿Ya hemos acabado? Antes de que se vayan, podría haber tiempo para una pregunta más, pero si en estos 2-3 minutos surge, si no, pues ahora voy para allá. Pero antes sí que les quería, antes de que se fueran, decir que la próxima conferencia esta semana y la semana que viene van a ser un poco intensas, porque va a haber 2 conferencias cada semana. Entonces la próxima conferencia será el miércoles 23 de noviembre, también a las 6:30 de la tarde, pero no aquí, sino en la Biblioteca Pública del Estado, igual que la semana pasada. Será una conferencia que tendrá su segunda parte al siguiente miércoles, el 30 de noviembre. Correrá a cargo del arquitecto y musicólogo Joaquín Arnau y hablará del 5º centenario de la muerte del Bosco. Y ya el 28 de noviembre, lunes, la conferencia tendrá lugar aquí, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete, y será el doctor en Filología Juan Belmonte quien hablará sobre el Marqués de Molins. Bueno, pues hecha esta aclaración, la quería hacer antes de que la gente comenzara a levantarse y marcharse. Una última pregunta. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle si se sigue dando el timo de la pirámide. Va por rachas. Ahora ha habido un parón porque se agotaría el último. Todos recuerdan el truco de los Tupperware, ¿eh? Los Tupperware fueron tremendos. O la cadena de oro, ¿no? O la de los mostrarios de perfumes, por ejemplo. Que la gente cogía un mostrario de perfume, que era lo que compraba, y luego pretendía vender otro mostrario a más gente. Funciona continuamente, pero va por ciclos. Cuando una cosa parece que sale a la luz y se quema, el que sea se espera un poquito, que pase un poco el tiempo. Y cualquier día surgirá otro. El último que hemos tenido era... Bueno, eso de los sellos pasó a la historia ya, esperemos que no haya más, porque eso sí era una pirámide tremenda, porque claro, daba una rentabilidad muy importante siempre y cuando entrara la gente por debajo. Son inventos todos los días, y hay gente por ahí que está todo el día estudiando. En el mundo financiero hay expertos extraordinarios, que hacen virguerías, y yo no soy capaz de entender hasta dónde llega esta gente, pero hacen cosas tremendas para conseguir dinero, te inventan una cosa nueva. Ahora no sé qué banco está haciendo una cosa muy rara y al final luego saldrá alguna queja por ahí, pero en principio van intentándolo hasta que sale la explosión y sube la queja. Pero todo el misterio en este tipo de pirámides es lo mismo. Los primeros van metiendo,
Yo recuerdo, no sé si era un médico que se hizo de dineral con la cadena de oro aquella famosa, se hinchó a ganar pasta, no sé cuál fue que inventó aquello, no quiero decir el nombre. Pero luego los últimos que llegamos, algún tonto como yo, ya no me interesó a nadie. Yo piqué también eso de la pirámide de oro, ¿eh? Era tremendo la cantidad de dinero que se movió en esa época, que era, tú le dabas dinero a uno y a su vez te daban a ti 7. Surgirá cualquier día otra nueva, porque estos son ciclos. Bien, Bueno, pues ahora sí. por todo. Muchísimas gracias. Y Felicidades espero no aburrir a nadie. por la conferencia. Vamos a pedir a nuestra presidenta, a Carmen Martínez, que ya está aquí, que le va a hacer entrega de un pequeño detalle. ¿Sí? Pero hemos de decir que José Francisco Roldán ha tenido la buena disposición de el dinero de la conferencia donárselo a Cáritas. Entonces yo creo que esto también es un gesto que le honra.